Cuba, siglo XVII. En un pequeño pueblo llamado Remedios, una esclava llamada Leonarda fue llevada frente a los vecinos para enfrentar lo que se decía era la presencia del mismo demonio. Un exorcismo que quedó marcado en la historia y que todavía hoy se recuerda como uno de los episodios más misteriosos y aterradores de la isla. Esta es la historia de la esclava Leonarda. Año 1682. Villa de San Juan de los Remedios. Fue una de las primeras poblaciones fundadas en la isla de Cuba. La villa estaba dividida. Unos vecinos querían trasladarla por miedo de ataques de corsarios, piratas y enfermedades. Otros querían quedarse. El párroco, José González de la Cruz, poderoso y controvertido, defendía el traslado. En medio de este conflicto social y religioso, apareció un extraño suceso. La protagonista fue una esclava, Leonarda. Leonarda era propiedad de la viuda Pascuala Leal. El 4 de septiembre de 1682 comenzó a mostrar lo que se interpretó como una posesión demoníaca. Gritaba, se retorcía, hablaba con voz profunda que no parecía la suya. El párroco decidió practicarle un exorcismo, pero no un exorcismo cualquiera, sino un exorcismo público en la Santa Iglesia Parroquial Mayor. Ante la mirada de los vecinos, el sacerdote colocó la cruz frente a ella y fue entonces cuando, según los testigos, la voz del mismísimo Lucifer habló a través de la esclava. En esta villa hay 35 legiones de demonios. En esta villa hay 35 legiones de demonios. Y todos estaban decididos a perder a sus habitantes. Declaró que Remedios estaba maldita y debía abandonarse. los presentes quedaron aterrados. El notario, el alcalde y vecinos juraron haber escuchado aquellas mismas palabras. El documento fue registrado y el miedo se extendió por todo el pueblo de Remedios. Pero eso trajo terribles y catastróficas consecuencias durante este hórrido evento. Muchos habitantes creyeron la profecía y aceptaron la idea del traslado. También se desató mucha violencia. Algunos barrios fueron incendiados y vecinos empezaron a enfrentarse. El caso de Leonarda se convirtió en un símbolo de la guerra entre religión, poder y el miedo. No era solo una posesión, era un arma política y social. El demonio había sido invocado no solo en la iglesia, sino también en los corazones de quienes buscaban controlar la villa de Remedios. Historiadores como Fernando Ortiz interpretan el caso como un ejemplo de simple manipulación social. Otros
lo ven como un choque entre creencias africanas de los esclavos y el catolicismo. En 1971, Tomás Gutiérrez Alea filmó una pelea cubana contra los demonios, película inspirada en este episodio real. Hoy, más de 3 siglos después, el eco de la voz de Leonarda aún resuena en la memoria de Remedios. ¿Fue realmente poseída o fue utilizada como instrumento en un conflicto de poder? La respuesta quizás siga oculta entre aquellas sombras misteriosas de la iglesia de Remedios. Lo cierto es que esa tarde de 1682, la isla de Cuba fue testigo de uno de los exorcismos más aterradores y terroríficos de toda su historia. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que Leonarda estaba poseída por el demonio? Déjamelo, fue víctima en los comentarios de intereses humanos. Para entender a Leonarda, hay que recordar en qué condiciones vivían los esclavos en Cuba en el siglo XVII. La mayoría eran traídos de África, arrancados de sus tierras y sometidos a trabajos forzados en haciendas y casas de colonos. En ese ambiente de sufrimiento, dolor y desesperanza, no es difícil imaginar que una mujer esclava pudiera caer en estados de trance, gritos o convulsiones que en la época se interpretaban como posesión demoníaca, lo que hoy llamaríamos ataques epilépticos, episodios de estrés extremo o incluso manifestaciones religiosas africanas que en aquel entonces eran catalogados como obra del demonio. Los esclavos no llegaron solos, trajeron consigo sus creencias, sus orichas y sus rituales. Es la mezcla con el catolicismo impuesto, surgió un sincretismo que dio origen a la santería. ¿Y qué pasaba cuando una esclava entraba en trance como Leonarda? Para los africanos podía ser una posesión de un oricha o espíritu protector, pero para el cura y la comunidad católica era la señal de que el demonio estaba actuando. Dos visiones opuestas que se encontraron en el cuerpo de una sola mujer. Según el acta notarial del 4 de septiembre de 1682, los testigos, entre ellos el alcalde y un escribano, juraron que escucharon la voz de esta criatura dentro de Leonarda. ¿Se puede confiar en estos documentos? Recordemos que la sociedad colonial estaba dominada por la iglesia y los intereses de unos pocos poderosos. Quizás aquellos testigos no tenían otra opción que dar fe de lo que el cura decía o se arriesgaban a ser acusados de herejes. El exorcismo de Leonarda no quedó en un simple ritual religioso. El miedo se apoderó del pueblo. Ya vimos que se vieron terribles incendios, enfrentamientos entre vecinos durante años. La villa estuvo marcada por el recuerdo de aquellos días. El sacerdote logró sembrar el pánico, pero también dejó una herida que convirtió a Remedios en sinónimo de demonios, hasta el punto
de inspirar obras literarias, estudios antropológicos y hasta películas. Han pasado más de 3 siglos desde aquel exorcismo. Hoy la iglesia de San Juan Bautista de Remedios aún se alza allí como testigo silencioso de lo ocurrido. ¿Fue Leonarda realmente víctima del demonio? ¿O fue una mujer esclava utilizada como instrumento de una guerra de poder? Tal vez nunca lo sepamos, pero lo cierto es que la historia de Leonarda nos recuerda el poder que tiene el miedo para controlar sociedades enteras. Un poder que incluso hoy sigue siendo utilizado de muchas maneras. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Leonarda estaba poseída o todo fue un montaje? Escríbelo en los comentarios. Me encantaría leerte. Si te ha gustado este video, dale like, comparte y no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Te ha hablado Robert Puig. Nos vemos en un próximo episodio.